de cómo crear una entidad en el caso de que no la encontremos. Vamos a ir a nuevo, ¿Puedo hacer entidad, una supongamos, pregunta? sí, obvio. Gracias. Porque recién hablabas de estas unidades relacionadas, o no me acuerdo cómo era, con respecto a, esta era una colección, ¿no? Un artista, pero también estaba el fondo de la misma artista. Todavía no, o sea, el fondo no está donado. Yo lo pienso más en términos a futuro, a mediano plazo, que podría llegar a Sí. suceder, que el fondo personal de ese artista se done a la institución, por ejemplo. Claro, y en ese caso, ¿no formaría parte de una serie de ese fondo en lugar de una colección? Sí, el tema es que por cómo ingresó esta colección, nosotros no podríamos tratarlo hoy como fondo, porque es un recorte parcial, digamos, y es con un criterio, es una agrupación con un criterio temático de alguna manera, ¿no? Como, Claro. ok, reúno todo lo que tengo sobre este grupo 6. Entonces, por cómo hoy ingresaron las cosas, decidimos que lo mejor era un tratamiento como colección. Sí, lo que puede pasar es que en un futuro el artista done su fondo personal y lo que se va a hacer es relacionar y decir en la descripción cómo fue ese proceso de donación y por qué están relacionadas la colección con el fondo. Y tampoco se Claro, podría O ingresar sea, como todo eso se puede serie llevar de porque queda, manera... Mm, perdón. ¿cómo? hay una mano levantada. No, digo, entonces, no es que vos, si él entra a la colección y luego el fondo, no es que vos podés transformar esa colección en una serie, sino que queda como colección aparte, A mí, relacionada. a mí me parece lo mejor porque digo, en términos de como prolijidad en términos de ingreso también, ¿no? Como, bueno, esto está registrado como que ingresó una colección de estas características con esta caja, digo, se firmó un convenio de donación con la donante que donó esta caja y no otras cosas. Entonces, me parece que lo mejor en esos términos es relacionarlo de forma intelectual y explicar por qué está esa relación y no en una serie que no era en su momento, digamos. Sí. Gracias. Habito. No, no. Paola, tenés la mano levantada. Van a ingresar digamos, también fondos personales, no todo el fondo, sino la parte que compete al premio, o sea, la parte profesional de cada uno de ellos. No, no sé si eso se puede de algún modo hacer un paralelismo con lo que estás diciendo ahora, y eso se tendría que ingresar como fondo, como es una parte de una situación para que nosotros hagamos un proceso archivístico, le hagamos la digitalización y después devolverlo. Sí, sí. ¿Cómo? Lo van a digitalizar y lo van a devolver, ¿sería? Sí, sí, Perdón, lo van a digitalizar y lo van a devolver lo físico, sí, digamos. Ok. exacto. Lo material se devuelve, nosotros no lo vamos a guardar permanentemente. Solo Sí, vamos a digitalizar y tener un archivo digital. me parece que ahí, digo, en cada caso es un mundo en sí mismo y me parece que hay que hacer un análisis como más pormenorizado de este caso y también una decisión institucional finalmente y poder justificar esa decisión institucional. Digo, no sé, hay distintos caminos posibles para tomar. En este caso podríamos pensar en, quizás no tenés el fondo completo, quizás lo que tenés es una serie de ese fondo y podés justificarlo desde ese lugar, que no tenés el fondo completo y que tenés una serie por esto y esto. No me parece Bien, una locura, digamos. perfecto, perfecto. Puede ser una serie o puede ser también una Por sección. ¿Se me ejemplo. ocurre o es mejor? Me parece Ok, más fácil identificar perfecto. una serie, pero bueno, no,
Perfecto. Sobre todo cuando estamos hablando de que no tenés el fondo completo. Claro, no, claro, tenés razón. No sé si es una sección porque no sé con qué, digamos, relacionarlo para saber si. Claro, la sección tiene más sentido cuando tenemos el fondo completo y hay como una estructura que nos permite ordenar después estas series también Sí, en las secciones, a un punto. sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Quieren que vaya con el tema de entidades? Así les muestro brevemente esto y vamos con el documento, el registro del documento. Dale. Entonces, nuevo, del mismo modo, sí, del mismo modo que antes Perdón, decíamos. te dije dale. Ah, ok. Del mismo modo que antes era nuevo, colección, vamos a ir a entidad. En este caso vamos a suponer que queremos crear el grupo, queremos crear un individuo, ¿no? Cliqueamos. Y lo mismo, me va a abrir el registro de ese individuo. Tenemos, bueno, la denominación principal de ese individuo, el nombre de pila, segundo nombre, apellido, el nombre para la visualización, por ejemplo, en este caso va a ser apellido, coma nombre, o sea, la parte normalizada de cómo queremos ingresar esa información, en este caso no. Denominaciones alternativas, seudónimos, otros modos en los que se los conoce, etcétera, que nos parezcan que algún usuario puede llegar a buscar por ese nombre, entonces lo vamos a incluir. Acá no les voy a mostrar la parte de relaciones porque no me va a dejar abrirlo, está deshabilitado, pero básicamente piensen en esta misma pestaña de relaciones que vimos en el registro anterior, ¿no? Como relaciones con otras entidades, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, estas 6 artistas podrían estar relacionadas entre sí porque participaron del mismo colectivo de artistas, para pensar una relación posible. Después tenemos historia, esto es historia biográfica, si quisiéramos decir, bueno, una breve descripción biográfica de la vida de esta persona, lugares relacionados, si nació en un lugar, si se desarrolló su carrera en un lugar, formación, campo de actividad, no sé, escultura, pintura, sea. Funciones, actividades y algunos, de vuelta, la posibilidad de subir algún objeto digital como media, ¿no? Y el acceso de esta entidad. Una pregunta, en Bueno, este caso general. se completaría con los datos de Matilde Marín. Claro, en este caso Matilde Marín ya estaba, justo estaba subida ya, pero por ejemplo deberíamos subir el resto de las 5 otras artistas que no están ingresadas, deberíamos completar los datos de ellas para que después, cuando yo vaya al registro de la colección, pueda el colectivo buscar esas entidades y traerlas a mi registro de colección, ¿sí? Ah, perfecto. Después hay una cuestión también de decisión institucional de hasta dónde quiero completar las autoridades, ¿no? Si voy a poner solo los nombres, si voy a meterme a decir, bueno, nació en tal lado, tal año murió, no sé qué, digo, eso depende también del nivel de profundización y de las posibilidades también, de hasta dónde me voy a meter. A priori lo importante es que esa entidad tenga un nombre normalizado con el cual yo la pueda buscar, y diría que también las denominaciones alternativas son importantes porque si alguien busca por un seudónimo, que la pueda encontrar a Matilde Marín, por ejemplo. Sí, esto en lo que es Em, arte y literatura, por ejemplo, se usa un montón, entonces es Muchísimo. importante eh, dejar registro de todos los nombres que se podrían llegar a buscar. Sí, todas las formas. Incluso, no sé, hace poco nos pasó un artista que tenía una forma de nombrarse cuando hacía pintura, o una forma de nombrarse cuando hacía grabado, una forma, entonces también está bueno como incorporar todas esas formas por si alguien busca por ese nombre. Claro. Si les parece ahora, si alguien tiene una duda me dice, pero pensaba ir ahora al registro del documento. En este caso, lo que vamos a hacer es agarrar un registro que ya esté cargado y vamos a ir campo por campo viendo cómo está cargado, pero no un simulacro de un registro nuevo. Vamos a ir a este fondo, que es el de Aguida Carballo. Como ven, esto ya lo vimos, ¿no? Es el registro a nivel de fondo, pero lo que vamos a hacer acá es mostrar jerarquía. En este caso, es uno de los casos de los registros que está cargado también, está hecho el cuadro de clasificación y está cargado en el collective. Lo que ven acá son secciones, y cada vez que yo aprieto en una de estas
flechitas, voy a ver las series, ¿no? Por ejemplo, si yo apretar acá y tengo documentos adentro de esa serie, deberían aparecerme también los documentos. Vamos a ir a la serie, a la sección docencia, la serie docencia en escuelas nacionales. Voy a correr esto, acá. Y vamos a ir a este documento que es copia de la carta a la supervisora técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa nomás antes de ver el registro es que si yo quisiera crearlo desde cero, yo lo que debería hacer es ese documento, pensar en qué serie y en qué sección está, ir al registro de la serie y apretar acá, crear un registro hijo. Porque ahí lo que va a hacer es anidar, digamos, ese registro a la serie. No me va a quedar anidado al registro del fondo, sino al registro de la serie. Es como una mamushka. Es básicamente lo que es el cuadro de clasificación, o sea, es la misma lógica, la jerarquía, ¿no? Una pregunta, Ahora sí, voy a la... Sí. perdón, Collective Access no queda como en Atom ese arbolito dibujado en ningún lado. No. Ah. O Pues yo sea, el había, arbolito que No, queda lo es, que sí... es este. y decía, ¿me habrá quedado bien o no? Tenía dudas, bueno, habría que ver cómo lo cargué, pero Sí hay... No, después lo que sí te pido, no sé si podés mostrar en la página, cómo queda en la página, ¿se En puede el... mostrar? Ok, sí, 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 Dale, obvio. para Sí, que hay lo una vean. parte, perdón, quería mostrarles, o sea, la parte de lo que vemos de la jerarquía. Ah, claro, cómo queda en la página. Sí, les muestro. No queda el arbolito, pero sí queda como fondo, flechita, sección, flechita, serie, y ahora lo vemos. Vamos de nuevo. Ahí sí Centra. se ve igual un poco el arbolito, pero Ahí para sí el se costado, ve. no para abajo. Sí. Así ven. Fondo, sección, serie, documento. Bien, tenemos entonces el documento, acá lo que vamos a ver es en dónde se ubica ese documento en esa jerarquía justamente, y se puede, por ejemplo, mover de lugar si yo quisiera, a otra serie, a otra sección, lo que necesite. Tenemos el ID de Collective que se genera automáticamente cuando se crea el registro, el identificador del objeto que es el número de inventario de ese documento, el código de clasificación que va a responder a en qué sección y en qué serie se encuentra, es un código que está compuesto por el código del fondo, el código de la sección, el código de la serie y ese documento en esa serie. Tipo documental, en este caso se ingresó como copias, pero podríamos, no sé, muestro. Es la misma lógica esto, ¿no? Si no está cargado ese tipo documental, voy a tener que ir a cargarlo, del mismo modo que cargué las entidades antes, ¿no? Entonces acá puedo seleccionar el tipo documental que quiera. Si no me equivoco, es uno de los campos obligatorios para que el colectivo me guarde el registro, además del identificador, sino la tradición documental, es decir, si es esto, un original, una copia, un borrador, en este caso es una copia de una carta. Bueno, título, ¿no? Copia de carta a la supervisora técnica de administración, bla, 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 Buenos Aires, la fecha. Observaciones sobre este título, denominación alternativa en el caso de que quisiera, las fechas con formato año, mes, día y el tipo de fecha. En este caso es la fecha de emisión de esa carta, pero podría añadir otro tipo de fecha, ¿no? En el caso de un recurso publicado podría decir fecha de publicación, en el caso de cuando ponemos las fechas extremas decimos fecha inclusiva, fecha de emisión también se puede usar, por ejemplo, para recursos audiovisuales que fueron emitidos. En los recursos audiovisuales tenemos por ahí distintos tipos de fechas, ¿no? Como fecha de emisión, la fecha de producción, la fecha de publicación, la fecha del chequeo técnico que se hizo sobre ese recurso, etcétera, etcétera. Después tenemos, bueno, volumen y soporte, es un documento en este caso, en papel. El productor, este campo en general, excepto que sea algo muy notor, es quién es el productor del fondo, ¿no? Entonces, ese campo va a estar
completo en el registro a nivel de fondo, que va a ser Aida Carballo en este caso. Entidades relacionadas, acá tenemos que están normalizadas, como pueden ver, y acá tenemos, bueno, Ministerio de Educación y Justicia, la Junta de Clasificación de Enseñanza Artística, porque es una carta que ella manda en calidad docente a la supervisora técnica. La Escuela Nacional Manuel Belgrano, que es donde ella está desarrollando sus actividades docentes, y Administración de Educación Artística, pero así puedo añadir las relaciones que quiera. Quiero ver si... Acá también puedo seleccionar el tipo de relación. En este caso, bueno, ven que algunas relaciones están relacionadas y otro es, tiene como autor a la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Lo mismo, editado por, tiene como asunto, tiene como colaborador, lo que corresponda en cada caso, para poder tipificar bien el tipo de relación. El repositorio, lo mismo, Centro de Estudios de Espigas. Acá, esta parte, bueno, lo pueden ver un poco mejor, la jerarquía, ¿no?, que hablábamos recién. Fondo, sección, serie, documento. Agrupación documental a la que pertenece es la serie Docencia en Escuelas Nacionales. Es parte de esta serie. Vamos a contexto. Hay algunos campos que se van a usar más en el registro a nivel de fondo y otros campos que se van a usar más en el registro a nivel de documento, claramente. Entonces toda esta parte probablemente va a estar completa en el registro a nivel de fondo, ¿no? Sí podríamos tener, por ejemplo, un código anterior, un número de inventario anterior y la fecha de vigencia, porque de esa forma puede haber una revisión de número de inventario, se puede cambiar, pero nunca se elimina el número de inventario anterior, porque si eso fue citado, yo elimino la cita. Entonces la idea es poder recuperar en qué fecha tuvo ese otro número de inventario. Bueno, la forma de ingreso va a estar a nivel Julia, perdón, el código Sí, anterior de inventario lo tenés que ingresar manualmente, por lo que veo, no es que te aparece, sí, lo tenés que ingresar, exacto. hay un lugar a un margen de error. Eso siempre. No, siempre, no, por supuesto, pero lo que quiero decir, no es que si por algún motivo se cambia el código de inventario porque algo cambia de lugar o lo que sea, no es, o sea, para tenerlo en cuenta nada más, no es algo que se genere automáticamente cuando vos haces ese No, cambio, lo tenés que ingresar vos y eh, tenés que estar atento a hacerlo. sí, a poner exactamente el número de inventario anterior. Pensá que, por ejemplo, en algunos casos, cuando llegamos a la instancia de ingresar en Collective, eh, es la primera vez que estamos creando un registro para ese documento y quizás ya tiene un número de inventario anterior, entonces no hay forma de que el Collective busque un número de inventario que igual no tenía ingresado. Entonces, indefectiblemente lo vamos a tener que ingresar manualmente. No, seguro, y aparte por ahí también puede venir de otra plataforma con otro formato de inventario y Total, necesitas relacionar esa información. Está bien, pero está bueno saber que hay que hay que hacer estar atento, con mucho cuidado. sí, obvio. Em, Bueno, lo mismo, donante va a estar a nivel de fondo. Alcance y contenido en general también, por ahí sí pienso que este campo alcance y contenido sí va a estar bueno si se puede completar en la parte de sección y serie, por ejemplo, como para entender, bueno, a qué refiere docencia, pero dar un poco más de contexto que ella fue docente en tales escuelas, no sé. Docencia en escuelas nacionales, Manuel Belgrano, ok, ¿qué documentación voy a encontrar de su función como docente en esta escuela nacional? Como me parece que el alcance y contenido sí está bueno pensar en poder completar al menos brevemente qué voy a encontrar en esa serie específica. A veces solo con el nombre por ahí no es lo suficientemente transparente, ¿no? Bueno, lo mismo, estado de conservación, acá sí podemos decir bueno, malo, regular, y podemos, observaciones en estado de conservación, podemos ampliar un poco más la información. Acceso y uso en general, también lo mismo, va a estar a nivel de fondo, pero podría pasar que un documento específico tenga condiciones específicas de acceso o de reproducción, y acá podemos indicarlo también, el titular de los derechos, lo mismo que vimos antes.
Acá sí, español, esta carta específica, características físicas específicas, requisitos técnicos específicos. En este caso no tiene mucho sentido completarlo, pero quizás en otros es más necesario. Puntos de acceso, bueno, van a ver que las entidades que vimos antes, que estaban cargadas como entidades relacionadas, también están, por defecto, digamos, también se completan en este campo. Es el mismo campo, nada más que lo vamos a ver en pestañas distintas. Entonces, vamos a relacionar con estas tres entidades que veíamos antes. Y también podríamos relacionar con otros documentos, con agrupaciones documentales, con lo que necesitemos, eventos. Por ejemplo, si este documento específico se presta para una exposición, acá va a aparecer exposición, tal fecha, etcétera. Y lo mismo, A 8 de si 30, comer tuviéramos para perder grasa y implementada ya la gestión de los préstamos mediante el Collective, podríamos tener acá préstamos relacionados y podríamos ir al todo el registro del préstamo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, este carta es una copia, existencia y localización de originales, sé dónde está, quién la tiene, podría ponerlo acá. Publicaciones de esta carta en particular. Yo creo que hay campos que finalmente se terminan completando más a nivel de fondo por una cuestión práctica, pero bueno, tenemos la posibilidad de ser todo lo específico que querramos. Bien. Acá, información básica, esto sí es un poco distinto a lo que estamos viendo antes, ¿no? Clase del documento, audiovisual, electrónico, iconográfico, sonoro, textual en este caso, ¿sí? Si quisiéramos, podríamos poner las dimensiones, altura, ancho, profundidad, la extensión de la dimensión, centímetros, podría ser. La duración, en el caso de que hablemos de un documento audiovisual, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, también completaron la técnica, ¿no? La técnica de la copia, copia al carbón, es manuscrito, sellado, materiales, papel y tinta, el tipo documental, bueno, es lo mismo que habíamos visto antes, pero digo, está bueno pensar que estos campos que son súper específicos también pueden servir en el futuro para una recuperación por este tipo de búsqueda, ¿no? Alguien que busca una técnica específica, alguien que busca una materialidad específica, por ejemplo. El ejemplar, ¿no? El ejemplar es este documento específico que tenemos en la mano, estado de conservación, observaciones, número de copias, la asignatura topográfica de ese documento, ¿no? Esto que les decía antes, va a estar en la carpeta tal, caja tal. Lo mismo, la posibilidad de una nota pública y una nota no pública. El control de la descripción. Ah, bueno, acá, por ejemplo, sobre lo que hablábamos antes, no tenemos la posibilidad de acceso interno y público en función de campos específicos, pero sí podríamos decir, este documento específico tiene acceso interno, por ejemplo, y todo el registro del fondo tiene acceso público. Entonces yo puedo, por cada uno de los documentos, decir cuál quiero, si alguno tiene acceso interno, por algún motivo en particular. Lo mismo con si una serie quiero que tenga acceso interno y el resto puede tener acceso público, y así con todos los registros. Bueno, acá está por defecto no heredar las configuraciones de acceso de las colecciones relacionadas. O sea, por ejemplo, la serie tiene acceso público, no va a heredar por defecto este documento, el registro del documento, el acceso público, sino que yo lo voy a tener que cambiar acá. ¿Sí? Por defecto el acceso va a ser interno, siempre. Bueno, fecha de la descripción, nota archivística, ya lo vimos. Acá lo mismo, media. Acá es donde yo debería subir, por ejemplo, una digitalización de ese documento, ¿no? Esta parte que no la tenemos muy implementada, pero sí está bueno como mencionarlo, creo que Erika va a saber explicarlo mejor que yo, que es la pestaña de premis, ¿no? Como los metadatos que hacen la preservación digital, ¿no? Bueno, Eso en ellos este caso, tienen, hay una materia de preservación digital, ¿verdad? No sé si lo vieron lo de Premis. Nosotros no lo vimos, pero porque justamente tienen esta materia.
Perfecto. Ujú. No, se los cuento, no que lo estemos utilizando quizás, pero sí es como, bueno, quedó sin desarrollar, pero sí está bueno como que se los mencione que está esa pestaña y que a futuro podría llegar a desarrollarse. Es la idea. Bueno, el resumen que les decía recién, que acá va a ser un poco más completo, más o menos. El número de inventario, el título, la copia de carta, no sé qué. Descripción acá, si hubiéramos puesto alguna descripción específica de este documento. La fecha, que ahora no está completa, pero podría estarlo, porque en este caso está en la denominación, pero digo, debería estar también acá. El tipo de documento es un documento simple, entidades relacionadas, ¿no? O sea, los puntos de acceso que veíamos antes. Acá tenemos la posibilidad de descargar el resumen en PDF, de exportarlo, ¿sí? Y cintas, tiene solo una punta. Ok, bueno, acá. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ustedes utilizan facetas? Están configuradas. Las facetas son esos que vimos, están como facetas los materiales, las técnicas, todas estas relaciones están como facetas. La realidad Ok. es que, como les decía antes, quizás lo que falta es alimentar el collective como para que finalmente en la búsqueda te pueda devolver algo que tenga algún sentido. Todavía hoy para mí está como muy... eh, no está lo suficientemente cargado como para que eso tenga eh, repercuta en la recuperación después, pero sí, sí. Ok. Acá ves, facetas, tenemos acontecimientos, conceptos, materiales, obras de arte relacionadas, tipos documentales y técnicas. Esas serían las facetas. Algo importante de esto es que después, que ahora lo vamos a ver en la página pública, se puede también filtrar, si no me equivoco, por, Claro. por, por facetas. Claro. Sí, si quieren, vamos a la parte pública y ya lo vemos. Pero Sí, si porque alguien tiene igual alguna... estuvimos trabajando tanto desde el back que es como que en el front A queda ver cómo todo se ve. como... A Sí, ver si Claro. quieren les muestro. cómo se ve. Bueno, salgo acá y les muestro entonces. O sea que tenés que salir, no tiene una opción para ver. Algunos tienen, Omeka tiene, por Claro, son. ejemplo, Acá tiene, claro, pero si Omeca vas mirando ah, paralelo cómo queda y listo. Bueno, quieren que primero veamos un registro y después les puedo mostrar el tema de las búsquedas, si querés, Erika, no sé. sí, dale. Más que nada A ver, esto para mostrarles, bueno, acá, por ejemplo, ven que navegar por tipos, clase, ordenamiento, todo eso son facetas y sí, aparte uno puede navegar como desde distintos lados, ¿no? Desde documentos, exacto. personas, relaciones, colecciones, digo, desde el nivel jerárquico, ahí se muestra colecciones internas, Claro, pero navegación montos. por agrupaciones documentales, por documentos, y cada faceta a veces van cambiando según lo que yo elija, ¿no? Por entidades, personas, grupos, organizaciones y otras relaciones. A ver, ahí está. bien. 120 fondos Estoy tienen. buscando un fondo. Imagínense, es un montón. Trabajo Estamos enorme. Sí, hablando, no, igual las colecciones son muchísimas también. A ver, claro, vamos a ver. Colecciones internas 1354. claro. Muchísimo. Es un montón y toda esta descripción que dio Julia, que es súper exhaustiva, porque si bien se puede completar mucho más, es bastante exhaustiva. Imagínense si todo lo tuvieran que hacer manualmente, ingresar, ¿no? Sería un montón, por eso también se establecen estas oraciones predeterminadas para algunos campos y se hace mucho Sí, más total. rápido si uno tiene que estar catalogando Sí, también manualmente. para normalizar un poco la forma en la que se ingresa la información en los casos en los que pueden. Claro. Acá les quería mostrar un poco
cómo se vería en la parte pública esto que hablábamos del arbolito, que no, acá no es exactamente un arbolito, pero tenemos Fondo Faustino y Romualdo Brughetti, acá aparece Fondo Contenidos, ¿no? Que estos serían, Faustino y Romualdo son dos subfondos de este fondo, ¿sí? Padre e hijo son. Y acá lo que tenemos es las secciones, y yo aprieto la sección, voy a ir al registro. No, perdón, una serie, me equivoco. Eh, a ver si hay otro caso que sea más. ¿Ves? Aparece el nombre de la serie y en algunos casos alguna breve descripción de lo que sería alcance y contenido, ¿no? Acá. Y fechas extremas, me parece también. Sí, las fechas Te extremas. quería preguntar, ya que estamos con lo de las fechas, hubo una pregunta al principio de la clase de cómo se toman las fechas. ¿Cómo ustedes toman las fechas de, por ejemplo, la colección de Matilde Marín? ¿Se basan en información que da ella? ¿Se basan en los documentos? ¿Cómo lo laburan más o menos eso? En general, en los documentos. O sea, fechas extremas de los documentos que se incluyen. En general, sí. Pero después, ¿a qué te referís con en fechas que da ella? No, por ejemplo, estábamos viendo un ejemplo del Consejo Nacional de Educación, entonces las fechas es la fecha de creación del Consejo y hasta la fecha en que llega, se ve el fondo documental. Eh, Más que nada esto, ¿qué fechas tener en cuenta en el caso que sean fechas extremas? Si el fondo no se encuentra cerrado, se encuentra abierto, se pone la fecha actual, ese tipo de consultas habían surgido. Ujú. Sí, me parece que hay como una diferencia entre fondos institucionales por ahí, que hay unas cuestiones incluso más legales en términos de, bueno, cuándo esa institución tiene su creación a nivel legal, que con los fondos personales un poco se empieza a volver un poco más difuso todo, e incluso es muy común que en los fondos personales haya algunos documentos que son post-mortem, porque en muchos casos, esos fondos quedan en manos de los herederos y se sigue acumulando documentación, que en general es una porción muy pequeña, no es significativa en términos de pensar el productor de ese fondo, pero sí hay que aclarar eso en la descripción. Nosotros lo que hacemos es tomar las fechas de los documentos. Perfecto. Bueno, a ver. Esta es la forma en la que se ve, ¿no? Las pestañas. Yo las cierro. Ves que esto era lo que estábamos viendo a la izquierda, que yo fui abriendo una por una, identificación, contexto, contenido, estructura y así. Yo para ver la información que está cargada tengo que cliquear y acá me aparecen los campos que estén cargados. Cuando no están cargados no aparecen. Bueno, en este caso, productores, Bruguete y Faustino, ¿no? Y yo tengo la posibilidad de cliquear en Bruguete y Faustino y me va a llevar a esto que veíamos antes de la entidad. Bruguete Faustino Eugenio, nació en 1877, murió en 1956, campo de actividad pintura y relaciones, agrupaciones relacionadas del fondo y el subfondo de Faustino. Y entidad relacionada, está mal esto igual, porque debería ser Romualdo, pero bueno, no importa, esto lo corrijo. Perdón, yo tengo una Bruguete Faustino, duda con respecto a historia bibliográfica. Yo, si hubiera tenido que sí, completar ese campo, hubiera entendido, sí, es confuso. claro, hubiera entendido que tiene que ver como con menciones o con publicaciones. Total. ¿Por qué se utiliza ese No, me parece que lo que pasa es que está mal nombrado el campo, nada más, quedó mal Ah, nombrado y en la ok. configuración y hay que cambiarlo. Pero en realidad la idea es que se pueda indicar cuestiones, en general, fecha de nacimiento y muerte, ¿no? Si quisiéramos explayarnos más podríamos hacerlo, pero bueno, no. O sea, sería historia biográfica. Biográfica, sí, tal cual. Está bien. No, porque por ahí dije, yo entendí mal, pero No, Está no, mal. no, no. me quedó como, dije, o sea, yo si lo tuviera que cargar sin este tutorial que estamos haciendo ahora, lo hubiera cargado mal. Sí, sí, yo también, no te preocupes. Sí, 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 No sos total. vos, es el colectivo, Es el claramente. colectivo.
Bueno, lo mismo, ¿no? En el resto de las pestañas. Por ejemplo, acá, campos de acceso, no hay ninguno cargado. Documentación asociada, no hay ninguna. Notas, el título anterior del fondo. ¿Quieren ver algo en particular de esta parte o quieren que, Erika, no sé si querés que muestre algo en particular? No, era para tener un pantallazo Mm, de cómo se Ver un- podría ver ¿Querés las y esto, búsquedas por ¿no? Todo el ahí esfuerzo. Me parece que la navegación es bastante completa. De última mostrarlo. Podemos ver cómo se vería. Si nosotros, Erika, si nosotros tenemos que entregar este ejercicio por ahí con menos información, pero este ejercicio te lo entregaríamos como PDF o ustedes entrarían al Collective a ver cómo está cargado? Yo Porque entraría a ver cómo está cargar, cargado. Lo que me gustaría es que me envíen el link de lo que, digamos, de todo el registro. Cuando ponen guardar todo, me envían ese link. Eh, También lo pueden descargar en PDF, pero yo voy a ir mirando que en el PDF no sé si se ve, por ejemplo, las relaciones hechas, si se ve el hiperlink, lo que se llama en azul, digamos. claro, ok. Eh, Prefiero que me manden el link, sí. Sí, sí, sí. Bien. Eh, Mm. ¿Hay alguna otra duda? Yo porque no Mm, quiero No, dudas tampoco... no, pero me gustaría preguntar si se puede un minuto más. Sí, o sea, ¿por qué, si sabes, Julia, por qué determinaron utilizar Collective? ¿Cuál fue la decisión y por qué? La realidad, sí. Yo no estaba en ese momento, ¿no? Cuando se tomó esa decisión y no tengo Claro, claro. la certeza absoluta, tengo hipótesis. Me parece que Yo hay tengo algo otras teorías. de el volumen y la... Ah, ok. No, no, sí, sí. ¿Pero qué se pueden decir? No, sí, sí, seguramente sean las mismas que vos pensás. Eh, bueno, no sé. No, me parece que hay algo del volumen de la colección y de la posibilidad del colectivo de estas relaciones, estas navegaciones o por facetas y por distintos puntos de entrada, que me parece que es muy rica y tiene mucha potencia para este tipo de acervo que tenemos y las relaciones que hay, incluso esto que les decía recién, tenemos más de 1517 fondos y colecciones que a su vez posiblemente tengan una cantidad de relaciones entre sí infinitas y que el colectivo me parece que podría permitir reflejar esos vínculos y caracterizarlos a la vez, ¿no? Y que en la recuperación entonces sea como muy especializada, muy específica. Me parece que un poco se pensó desde ese lugar. No sé, Erika, ¿qué opinas vos? Yo pienso que por un lado se pensó en eso, sí, por el otro, en ese momento era una novedad y no sé en qué año se implementó, pero no fue hace mucho. No fue hace mucho. Creo, 21 podrá, no me acuerdo, pero a mí me parece que también tiene que ver con la posibilidad de que se puedan realizar préstamos. No sé si necesariamente se hacen préstamos en espigas, pero era algo interesante Sí. eh, en su... Bueno, de hecho, perdón, te interrumpo un minutito nomás. Eso también digo, el Collective tiene la posibilidad de gestionar otro tipo de procesos y hace poco estuvimos empezando a pensar en, bueno, tener ¿cómo se dice? La posibilidad de gestionar los préstamos, la posibilidad de gestionar las exposiciones, la posibilidad de gestionar los condition reports para el estado de conservación de los documentos, antes de salir al préstamo, después de salir al préstamo, entonces, y la posibilidad de que todos esos registros dialoguen entre sí a la vez, ¿no? O sea, que yo en el registro del fondo voy a tener a qué exposición perteneció, en el registro de la exposición voy a tener la fecha, la institución que lo pidió,
todos los documentos legales en términos de que se firmaron para esa exposición, para ese préstamo. En el registro del préstamo, a la vez que va a estar relacionado con la exposición y con el fondo, voy a tener datos de salida, datos de entrada, voy a tener qué condition se hizo, ahí va a estar relacionado el registro del condition report, y el registro del condition report va a decir qué intervenciones se hicieron sobre ese documento, quiénes participaron, si hubo alguna diferencia en cómo se fue y cómo vino, el seguro que se utilizó. Entonces me parece que hay un nivel de Sí. interconexión de los procesos que el Collective, al menos de forma potencial, permite, que quizás hoy no está del todo implementado porque la vida es difícil, pero me parece que también se pensó desde ese lugar, como dice Kika. Sí, Perdón, sí. Erika, te interrumpí, pero... No, Sí. no, está bien. Me parece que eso fue como el punto más fuerte. Igual, por supuesto, son todas hipótesis, ¿no? Pero creo que sí. Y por otro lado también, que es un poco lo que Ujú. le reclamo al Atom todavía, que no sucedió, la Claro. visual. La visual de Atom es Situación. medio escasa, hay que ponerle Eh, mucha onda y aún así el Collective permite, si bien es más complicado, permite que la página de acceso al público sea mucho más atractiva. Entonces, que en ese sentido Omeka logra un poco más eso, un poquito, no mucho más, pero, eh, pero Collective es muy completo. Lo que pasa es que, y esto siempre lo digo y nunca lo voy a dejar de decir, Collective Access es así de completo como es complejo también. Entonces, este está muy bien configurado, si bien hay cosas que para completar funciona bastante bien por lo que veo en cuanto a contenido, pero bueno, yo lo pienso para este tipo de lugares de archivos donde tienen 1500 fondos. Quizás para un archivo personal, un fondo, dos fondos, parece quede que no se grande, justifica ¿no? para nada. No se No se justifica. justifica. No. Sí. Eh, pero bueno, en este caso sí, por supuesto que sí. Eh, Sí, para mí también y eso, como que veo las ventajas, incluso aunque hoy no se pueda manifestar de forma concreta, veo las ventajas en el mediano plazo como de la capacidad de recuperación de todas esas relaciones, digamos. Me parece que estaría buenísimo. sí, y hay otra cuestión que esto quizás es un ideal que se me ocurrió ahora, no sé si sea real o no, pero estos programas tienden a evolucionar, tienden a crearse nuevos, más complejos aún, entonces tener algo tan completo para luego en algún momento, quizás dentro de 10, 20 años, migrarlo, está bueno también, Claro. debe ser complejo, pero está bueno tener todo esto ya armado. Partir de una base Importante, sí, importante. sí, sí, sí. Esto, por supuesto, no implica que quienes tengan pocos fondos tienen que ponerse a hacer todo esto porque es un montón, pero bueno, esto es un ejemplo de un señor archivo, como diríamos, Sí, sí. y que sigue en Sí, total. expansión. Lástima que no pudimos hacer la visita guiada. Ah, Quizás en algún momento podríamos, cuando vuelva el agua, ay, sí, hacer. espero que sea pronto. Estaba justo Mm. ahora en este momento en este tema. Sí, coordinar o en noviembre o bueno, de forma personal, capaz que podemos llamarlos y ir algún No sé día. si hacen visitas guiadas o hay alguna visita, ¿no? Sí, hay visitas guiadas abiertas al público, en general cada 2 por mes, más o menos, a veces con un tema en particular, a veces más generales para el público en general. Pero después también está la posibilidad de coordinar con grupos específicos. ¿Ustedes no habían hecho, o sea, este grupo de la Sí, DIPLO no sí, hizo sí. la visita? Ah, No, visita completa me parece que no. Le Yo me íbamos a acuerdo. hacer hoy en realidad, Claro. pero, buenísimo. pero bueno, claro, se dio esto y no Entonces, hubo. Sí, no, estábamos toda una semana complicadísima. sí, fuimos varias Bueno, veces Eh, para otras pero clases. dale, dale. Eh, ¿Hay alguna otra duda? Así ya la liberamos, Julia, que nos ha dado una clase magistral de Collective. Hay cosas que ni yo Gracias. conocía de Collective. Sí, Julia, sí. por ahí ustedes dos, Erika y Julia, que están más enfocadas en la parte de archivo,
Yo en le ve, realidad soy bibliotecaria, pero bueno, sí, ponele. claro, pero lo que yo tengo entendido es que Collective, que es una cosa que nos compartió Cintia también en su momento, permite también incluir obras de arte. Entonces, por eso a veces Ujú, cuando uno trabaja con un legado de un artista, como por vale. ejemplo el caso, que Eh, tiene obra y que tiene documentación y que además la documentación tiene vínculo con la obra, es como la herramienta perfecta con todas sus dificultades. No sé si alguna de las otras dos plataformas, entiendo que Atom no, porque Atom es exclusivamente no sé si Atom u Omeka, cuál de los dos es exclusivamente para archivo, pero entiendo que para esta situación de que en general todos estamos trabajando con no archivos aislados, sino en vínculo con producción de arte visual, eh, es como la mejor opción de los tres. ¿Esto en su experiencia es así? Mira, para mí Atom no necesariamente está solo orientado a archivo, pero no tiene un montón de cosas que tiene el Collective. Por ejemplo, el tema de los préstamos, si se hicieran préstamos, eso no existe en Atom. Eh, no es que no se pudiera catalogar, pero quizás faltarían algunos campos que, por ejemplo, acá en Collective, en tema ejemplar, medidas técnicas, eso es muy completo, muy completo. No creo que no se pudiera, pero sería distinto. Y aparte, eh, como dije antes, Atom tiene una visualización que quizás no sea tan... eh, ¿cómo decirlo?, tan atractiva como sí tiene el Collective, sobre todo con obras, pintura, escultura, ese tipo de fotos, ¿no? Hablando de objetos digitales. Eh, Omeka, lo que tiene es que es muy simple a la hora de catalogar. Es decir, uno puede catalogar obras de arte porque Dublin Core tiene campos de medidas, pero sería esto, una catalogación simple. Eh, que por ejemplo habíamos visto que el Joule Solar usa Omeka y está bien, pero es eso, ¿no? No tiene demasiada información. En todo caso está pensado para que uno después vaya al museo y mire, o vaya al archivo y mire. No, es como una carta de presentación, lo veo más como eso Omeka. Pero sí, por ejemplo, para un fondo chico o esto, tener documentos, cartas, por ejemplo, me parece que está bueno. eh, y no sé qué piensa Julia, no sé si trabajaste con Omeka y con Atom. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación usa Atom y está bastante bien, pero yo siento eso, ¿no? Como que ellos también te invitan a que vos vayas a ver el archivo, no solo a sacar esa información y decir, ok, me quedo con esto. Todo depende de lo que uno busque también, no solo de la información que se muestre. Pero sí, Collective para mí lo que tiene eh, que vence a los otros dos es el tema de los préstamos y lo completo de los campos. Pero como digo, si vos no vas a completar todos esos campos, quizás no es necesario tener un Collective y es complejo de instalar. Esas son como para mí las tres diferencias. La dejo a Julia, que no sé si vio los otros dos software. O sea, los conozco así medio de... Alguna vez trabajé con Atom y Omeka lo conozco así de verlo y las sencillez. Sí me parece eso que hablábamos, como en la misma línea que hablábamos antes, no sé si entendí bien la pregunta de Agustina, creo que era. Creo que en términos de como más de gestión de obra, decís vos, y del vínculo entre la obra y el archivo, puede ser. Sí, Sí, bien, exacto, sí. Sí, me parece que el Collective en ese sentido tiene como mucha potencia, sí. No sé si Atom y Comeca pueden llegar a reflejar ese tipo de vínculo entre una cosa y otra. Quizás si lo hay configuras que... de X manera, que yo, hay que ser creativo, me parece, en la Sí, forma en la que se exacto. utiliza esa herramienta en todo caso.
Y sí, coincido con Erika en esto de el Collective tiene un montón de posibilidades, pero si después no puedes sostener esas posibilidades también, digo, como implica un mantenimiento, implica también estos recursos humanos que se sienten a cargar y que esta información esté cargada y que si no hay nada cargado tampoco puede ser utilizado de una manera, ¿cómo sería? Como, no se puede Eficiente, sí, aprovechar el digamos. Mm, 100%. O pierde sentido también en algún punto. Hay que evaluar varias cosas también en términos de cuando decidís cuál de las tres querés utilizar. Como en términos de herramienta, así aislado, sí, buenísimo, está bárbaro. Ahora, si después no lo vas a poder sostener o no lo vas a poder alimentar o no lo vas a poder, bueno, evaluaría, no sé. exacto. Que era algo que Bueno, hablábamos también hace unas clases atrás ya, esto de, bueno, de evaluar también con qué recursos cuenta uno, más allá del ideal que sí, igual, y pensar también que uno puede empezar con uno y después migrar a otro. También igual, hay una realidad que es que uno tiene que pensar las cosas con lo que tiene el día de hoy. en el momento. Todo es migrable y todo se puede mejorar, ¿no? Pienso en un paralelismo medio tonto, pero que capaz sirve para entender, que es, por ejemplo, en términos de conservación preventiva, no sé, digo, esta idea de, sí, refrigeremos las salas de guarda todas y tiene que estar el aire prendido 24 horas, 365 días del año, y vamos a comprar y la temperatura va a ser la que recomiendan todos los estándares, buenísimo. Ahora, si yo compro ese aire, lo instalo y después lo tengo que apagar a la noche o un mes en enero y la temperatura fluctúa y todo está, termina siendo mayor el daño eh, que lo que me beneficia, digamos, y entonces en ese sentido pienso en el sostenimiento de esa decisión en el tiempo, como pensar en el largo plazo y en lo que puedo con los recursos que tengo sostener, Exacto. y no quizás tanto en un ideal, porque también recordemos que estamos eh, en Argentina, en Sí, sí, Latinoamérica. sí. No, eso Digo, es hay re que pensar importante porque soluciones situadas a sí, nuestras claro. realidades. Nos ha pasado por ahí en otras materias que obviamente es súper necesario conocer como el manual de lo ideal, pero por ahí al momento de preguntar, bueno, ¿ustedes qué hacen? No, tendrías que llamar a un especialista, tendrías que Lo ver, que y por podemos ahí, hacer. claro, Lo y que por ahí podemos, uno no claro. tiene la posibilidad de llamar a un especialista. Muchos de los que estamos acá trabajamos o en instituciones pequeñas o con familias o con algo que tiene muy poco presupuesto o que son proyectos personales que después que estás desarrollando para alcanzar un presupuesto y no podés llamar o pagar una asesoría porque si no obviamente que sería lo mejor. Pero yo también pensaba, ahora que las escuchaba hablar, si uno arranca con, ponele, con Collective, y tenés un segundo fondo que por ahí es más chico, igual conviene seguir en el mismo, como no abrirse a diferentes plataformas, o sí, de acuerdo a, a las cualidades de lo que uno vaya a procesar. Yo eso lo pensaría, por ejemplo, te doy un ejemplo. Nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras tenemos un software para bibliotecas, que ya de por sí quedó chico, pero bueno, ahí está. Después tenemos un software para repositorio, es decir, para tesis, que es DSpace. Y ahora, bueno, hace unos años se armó un collective que no está en funcionamiento y se usan esos tres software por separado. Ahora, es una facultad con muchas bibliotecas, con mucho material donde no se puede poner todo en uno. Pero si estamos hablando de que vos ya tenés un collective en un archivo con un fondo personal o sea institucional, y forma parte del mismo, de la misma agrupación documental, es decir, es un archivo, no es una biblioteca, no son tesis. eh, Me parece que está bueno pensarlo en una sola plataforma, porque también gestionar varias Claro, plataformas, no, complicado. No, yo igual duplicas lo problemas. pienso. Caso, por ejemplo, serían fondos distintos, no de un mismo archivo como institución, sino de fondos distintos porque serían trabajos con artistas diferentes que incluyan obra y archivo, pero bueno, tener todo en un solo lugar, más allá de que por ahí un fondo sea mucho más prolífico que otro.
Pero Eh, estamos hablando de una misma, a ver, te pregunto, ¿estamos hablando de que vos ofrecerías, por ejemplo, un collective a distintos artistas o forman parte de un mismo colectivo? No, O no vos forman sos una parte de un mismo institución? colectivo. Yo estoy trabajando con diferentes artistas, delegados en realidad, porque ninguno está vivo, eh, que son independientes, que ni se conocen. Pero bueno, como herramienta, también me imagino que será más fácil eh, gestionar todo con la misma plataforma por una cuestión de conocimiento, de conocerse con la plataforma. Sí, lo que pasa es que ahí lo que vas a tener es que, por ejemplo, si vos me decís que vos usás una misma plataforma para varios artistas, en la página principal tenés que ver qué ponés, porque tiene que haber, por ejemplo, Espigas es Fundación Espigas. Más allá de que Ahí hay una dentro de la institución Fundación detrás, Espigas, ¿cómo? que hay una institución detrás que es la que custodia esos fondos. Digo, ahí se me resulta difícil pensar en, bueno, cuál es el criterio de agrupación de esos fondos de los distintos artistas que los reúnen, que No, no, Claro. no, en realidad la pregunta, más allá de, o sea, ponerle que cada uno tenga su propia web, pero quiero decir, la plataforma para procesar esos archivos, si uno ya arranca con Collective, sería como, tendría más sentido seguir con esa misma y no mezclar plataformas cuando uno trabaja en una escala de esto, de artistas aislados. Esa es No, un poco. yo creo que en ese caso tendría, o sea, la plataforma, el software que vos elegís es Collective, pero tenés que instalar distintos Collective, no uno solo, porque cada Sí, sí, Collective va a claro. tener como una página pública para cada artista, ¿se Claro, entiende? Y no, digamos, todo reunido en un solo Collective. creo que lo que per- ella preguntaba era si tenía sentido que en un caso sea collective y en otro caso sea una claro. beca y en otro caso sea... Eso, bueno, sí, eso tenés que evaluarlo Eso vos si depende vos te das de... maña. Claro, si vos te das Claro. maña con Collective, lo pudiste instalar, lo pudiste configurar para uno, y sí, lo podés configurar para el resto. Eh, El tema es ese, si a vos te llega un fondo o un fondo con muchos documentos y uno con pocos, en realidad lo relevante ahí es lo que vos puedas utilizar. Sí, se pueden usar plataformas distintas. Lo que pasa es que, bueno, tenés que adaptarte Poder vos manejarlo. a manejarlas. Claro. Y los esquemas, por ejemplo, que se hayan hecho con un primer artista que sea muy prolífico con obras y con documentos, ¿son duplicables trasladables a un colectivo nuevo, vacío, pero con esos mismos campos? ¿O en realidad los campos son siempre iguales? No sé si está bien la pregunta que estoy haciendo. Si vos querés migrar información del artista a otro collective, se puede. No, Lo que vos me información del parece, artista no, Ah, pero el los esquema campos, del decís arte. vos, usar el mismo esquema de metadatos para uno y para otro, decís vos. sí, se configura igual que configuraste el anterior. O sea, Pero tienen de los mismos cero. campos. No es que yo puedo tipo duplicar. Es que no se Duplicar configura vacío. es que no se configura de cero en el collective. En el collective vos ya elegís el esquema, por ejemplo, el ISADG y ya te aparecen los campos. No es que vos tenés que ingresarlos manualmente o migrar esos campos. Directamente vos elegís el esquema y te aparecen los mismos campos que en el otro. Lo que no te aparece Claro, es el contenido. claro. No, lógico, que aparte no me va a servir. Perfecto, perfecto, Claro. gracias. Julia, ¿querés dejar de compartir pantalla? Ah, Así para sí, conversar. No, perdón. digo cómo está, se está armando conversación por ahí para verse y eso. No, no, no. Yo no Ah, está. puedo, no puedo, ahí está. Ahí está. Listo. Eso. Una vez cuando te refieres a préstamos, ¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿Préstamos del material en físico o de la copia digital? ¿Cómo? ¿Escuchaste, Julia? Perdón. Hago el préstamo, pero... ¿A qué nos referimos cuando decimos préstamos? ¿Sí, del material o... o de una copia digital. Exacto, eso. Pueden ser los dos casos, en general, o sea, tenemos préstamos de documentos originales,
Hay casos o sea, hay determinados casos en los que no, pero por una cuestión de política institucional, no sé, digo, fotografías no se prestan originales, se hacen copias de reproducción, documentos en un estado de conservación se hace un análisis, digamos, antes de poder aprobar un préstamo que tiene que ver con, digo, la gente del archivo, pero también las personas del laboratorio encargado de conservación, que haga un análisis de si eso está para ser prestado, si hay que intervenirlo de alguna manera. En algunos casos se puede considerar que no está para salir en forma física y se puede hacer una digitalización para que hagan una copia de exhibición, pero sí se prestan documentos que están en buen estado, se le hace un condition, se hace un análisis de las distintas características, digo, pormenorizadamente se dicen cuáles son los daños que tenía previamente a ser prestado y después se hace un análisis cuando vuelve de si hay alguna cosa distinta, digamos, se hace con seguro. Y sí, en otros casos, sí, a veces incluso desde el vamos las instituciones piden digitalizaciones para copias de exhibición. También podría ser el caso, por ejemplo, de, no sé, cuando el montaje requiere determinadas condiciones que van a afectar al estado de conservación de ese documento y desde el laboratorio, digo, no corresponde a los requisitos que el laboratorio pone para ese montaje, entonces en esos casos también se puede hacer, por ejemplo, un afiche. Bueno, te hago una digitalización, haces una copia de exhibición y lo montás como vos quieras, digamos, hay como un poco más de margen para la creatividad en el montaje en ese sentido. Ahora, cuando el documento original sale así, documento original, ahí tenemos como algunas pautas de se tiene que montar de esta manera y no de esta, y así. Eh, pero sí, de las dos formas, digamos, se hace préstamos. El, Respondí la pregunta. el Museo Nacional de Bellas Artes hace préstamos de obras de arte, por ejemplo, a otros museos, y no yo creo que lo hacen a nivel nacional y también todos esos movimientos que se registran de cada obra está bueno documentarlos, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa, por esto que dice del estado de conservación, que se fue de una manera, vino de otra, eh, todo lo que sea movimiento se registra. Esos son los préstamos. Claro, y bueno, y volviendo al tema collective, ¿no? Hoy en día es una gestión que hacemos de forma en papel en general, digo, o digital, digo, se firman el seguro, se firman los conditions, se firma todo, pero tenemos la idea y estamos desarrollando también la posibilidad de hacer esa gestión mediante el collective ya directamente. O sea, tener una pestaña de préstamos en el collective, que es lo que decía Erika. Claro, no entendía, pensaba que era como en las bibliotecas, que funcionaba como en las bibliotecas, que los libros se los prestaban las personas a las casas y no entendía cómo era el sistema. Em, sí, a ver, tiene un paralelismo, es un préstamo a domicilio, sería en una biblioteca de un libro. Viste que no, en las bibliotecas, por ejemplo, lo que forma parte del tesoro no se presta a domicilio, entonces se presta en sala. Todos esos movimientos también se registran en las bibliotecas. Vos haces una ficha de usuario donde es parecido, lo que pasa es que en este caso se usa para otras cosas, pero sí, es un poco el mismo movimiento, si se quiere. Sí, hay muchas más condiciones, me parece, Sí, en por ese acuerdo. supuesto. Por supuesto. Sí, sí, en nuestro caso en biblioteca se usa los datos de la persona, que tiene que ser localizable por si ese libro no vuelve, llamar a la casa, tener la dirección. eh, y luego están los datos del libro, digamos, no hay mucho más que eso. Sí, la condition report no suele existir en las bibliotecas y así vuelven algunos libros, pero bueno. Yo recuerdo, por ejemplo, que en una biblioteca donde trabajaba de medicina, si volvían subrayados los libros con lápiz, a la persona como que no se le prestaba por 2, 3 semanas, por ahí decir. Claro, hay sanciones, digamos. Sí. Y por ejemplo, si no lo devolvían al mes,
no podía anotarse en las materias o en los exámenes. Cosas así como, digamos, eso te permite también evitar que nunca los devuelvan, ¿no? Hay en Incluso algunos para la casos tramitación del título también me parece que exacto, hay. para el libre deuda, sí, sí, sí. Para todo eso existe este módulo de préstamo, pero bueno, en este caso sería para otro tipo de movimiento, pero es parecido. Sí. Quería preguntarte si ustedes tienen alguien que esté de alguna manera moderando lo que se carga o, bueno, ustedes quizás no son tantos, pero digo, ¿hay control cruzado, por ejemplo? Es decir, que alguien cargue y que otro distinto Que se controlen entre ustedes los registros supervise, porque, digamos. No. La realidad es que somos muy pocos y que la carga se hace de forma muy. No estamos todo el tiempo cargando, estamos trabajando mucho, procesando fondos con otras herramientas que no necesariamente es sobre el collective. Digo, trabajamos a veces en el inventario, a veces en el cuadro de clasificación, pero a veces lleva mucho tiempo el procesamiento de un fondo hasta que finalmente llega el momento de la carga. Y eso, somos muy pocos, en general la encargada de cargar soy yo. Sí tenemos por ahí la posibilidad, mi compañera Romina, que también trabaja un montón en espigas y que también ha trabajado mucho con archivos, de hacer una revisión conjunta, digamos, ¿sí? Como, bueno, te paso el registro, míralo, como un chequeo de, bueno, se me puede haber pasado algo, no sé, como sí en ese sentido, pero no algo tan sistematizado, ujú, eh, más informal, digamos, claro. por decirlo de algún modo. No, esto también para un poco, si bien es un lugar grande, bueno, este tema del control también a veces eh, no se pierde, pero bueno, puede pasar que algo se modifique o no se cargue del todo bien y bueno, son errores que pueden pasar, ¿no? Un poco desmitificando el tema de que todo tiene que estar súper controlado y estandarizado, bueno, hay errores, obviamente. Eh, Obvio. Yo tengo, perdón, una consulta para aprovechar que está Julia también. Estos software que vimos, tanto Omeka como Collective y Atom, están pensados, entiendo, como para grandes volúmenes, ¿no? Para instituciones, o bueno, sí, ahí recién vimos, ¿no? La cantidad de fondos y de colecciones que tiene Espigas. ¿Qué pasa si es que existe, ¿no? Algo que sea para un volumen más chico, para un fondo más chico? Si es que existe alguna plataforma, alguna herramienta que sirva para este fin y que, bueno, no sé, que pueda, por ejemplo, pensarse si es algo a futuro para exportarse como una base de datos, ¿no? Pensaba eso, si es que ustedes conocen algo que sea quizás entre un Excel, una base Excel bien básica y un collective, algo intermedio. Para mí Atom es intermedio, no necesariamente. El tema de los grandes volúmenes Pero Atom también. no se Con podría Atom no encargar, hay por problema. ejemplo, imágenes, ¿no? Sí, sí, se pueden cargar imágenes. ¿Pueden? Sí, sí, sí. Ok. Ahora lo vemos si quieren, para no tampoco abrumarlos con Atom, que igual están los videos, podemos ver el archivo de Grifa, que tiene algunas imágenes. Sí, sí, se pueden cargar imágenes. Yo siento que Excel es una muy buena herramienta para algo chico, ¿no? Y para comenzar y para tener algo estructurado, pero no necesariamente tenemos que pensar este tipo de software para grandes volúmenes. Se puede pensar para volúmenes más chicos. Lo que pasa, en mi opinión, con Collective es que como la configuración es compleja, quizás se lo piensa en algo más institucional, con más recursos, pero no necesariamente no se puede hacer. Atom quizás en ese sentido es un poco más simple y no habría problema en gestionarlo. Omeka es más simple aún, con lo cual podría ser, en mi caso, ideal para cantidades pequeñas de información. También se pueden subir imágenes. Eh,
Y lo que tiene es una descripción más simple. No tenés tantas relaciones, no tenés ISAD-G, no tenés niveles jerárquicos. Se pueden armar, pero no están predeterminados. Entonces, quizás yo empezaría en todo caso con un Omeka o con un Atom. Quizás Collective es, no sé si, como te digo, para grandes volúmenes, sino para relaciones más complejas. No lo pensaría en cantidad, sino en esto. Y sí, lo que pienso es que Collective quizás requiere más requisitos a nivel informático. Entonces ahí tenés otro tema, que son los recursos técnicos informáticos, ¿no? Que quizás los otros son un poquito más livianos. Pero esas serían como las diferencias, no necesariamente. Yo no conozco algo entre Excel y esos tres software, quizás haya algún. Sé que hay gente que ha hecho en Access, por ejemplo, también bases de datos. Lo que tiene también este tipo de herramientas es que permiten mostrarlo al público, que un Excel es más difícil. No es imposible, pero es más difícil. También es eso, ¿no? No es tanto pensar en el volumen, sino en el producto que uno quiere mostrarle a la gente, a quien investigadores, al público que uno tenga. Eh, y también el Excel es simple a nivel de que, bueno, no podés establecer las jerarquías visualmente. Entonces, me parece que esas son las diferencias entre uno y otro. Bueno, Meca, lo mismo. La visualización, el poder de encontrar información, de poder navegar, eso el Excel no te lo da. Y como dije, no son herramientas que sean imposibles, pero algunas requieren más recursos que otras. No sé si se entendió todo lo que dije, pero bueno, Sí, yo sí, hago Sí, ese sí, análisis, gracias. Y por supuesto, sí, sí. hago ese análisis de lo que, Ujú. de estas herramientas que estamos mostrando. Seguramente existan más herramientas, yo particularmente no las conozco, y hay otra realidad también, que es que en Argentina siempre se tiende a usar, ¿no? Se tiende como a pensar en lo que ya se usa acá. Hay cosas más nuevas, seguro, todavía no llegaron, pero quizás dentro de un año te diga, no, mira, ahora está este software nuevo que te permite hacer esto, esto y esto. En su momento con bibliotecas, por ejemplo, fue el COA, antes era Winisis, famoso Winisis, que era un programa eficiente, pero que no permitía un montón de cosas, entonces van evolucionando y siempre va a haber algo nuevo. El tema es también formar estas comunidades de las que hablaba al principio, que tienen que ver también con el mejorar esos productos. Uno también puede comprar un sistema cerrado y va a ser eficiente, pero bueno, tiene sus restricciones, ¿no? Eh, por eso está bueno pensar en algo de acceso abierto y que siempre está en constante cambio y evolución. Bueno, aprovecho este huequito para saludarles, que me retiro por ahora, agradecerle muchísimo a Julia y bueno, y Erika por todo también. Y continúen nomás. No sé si Erika vas a hacer algún recreo o vas a ir Sí, creo que sí. eh, vas a Hagamos un continuar hasta recreo. la 1, 1:30. Julia me parece que ya se va despidiendo y bueno, y está siempre en espigas para alguna consulta. Y te paso el anfitrionazgo, Erika, para que permanezcan en la reunión, ¿sí? Dale. A mí me gustaría, bueno, saludarla a Julia, agradecerle por el tiempo, que tuvo casi 2 horas, así que Ujú. bastante, Espectacular. bastante Muy espectacular. didáctica, además, muy copado. Sí, la realidad también es que uno puede hablar de todas estas cosas, pero hasta que no mete mano. sí, Tal eso cual. Y sí. sobre todo es meter mano para ver cómo queda, ¿no? Probar cosas y Ujú. ver cómo se visualiza, cómo queda la información, si se relaciona, si no se hizo la relación. Ir probando esas cuestiones creo que hace a esto, bueno, a conocer mejor la herramienta.
así que nos vino súper bien que Julia nos mostrara Me alegro lo mucho. que es Colectivo. Muchísimas Y me gracias. gustaría, sí, muchas gracias, Julia. Me gustaría hacer un recreíto. ¿Qué les parece si a ver, son Sí, -5, bien. 12:10, volver y ya, bueno, terminar de ver un poco lo de Atom, que al lado de lo de Julia lo van a sacar al toque, porque Atom tiene meras cosas, pero Claro, que no tiene quería tiempo dejar de como más. mostrarles.